Hola a todos, estamos arrancando el video de ciclo menstrual y epilepsia, acá por Espacio de Epilepsia. Mi nombre es Abril Marone, yo soy médica neuróloga, especialista en epilepsia. Vamos a esperar ahí a Estefanía, que se va a unir, y vamos a hacer el vivo con ella. Ahí está. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Hola, qué emoción, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, por suerte estaba acá contándoles un poco el título, digamos, de esta charla. Me presenté un poco de quién soy yo, mi nombre y qué, digamos, qué hago. Así que bueno, si querés, presentate vos para que todos te conozcan. Bueno, sí, qué emoción. Yo soy Estefanía, soy abogada, soy educadora menstrual, soy de Medellín, entonces me encanta que podamos conectar información a través de los continentes. Los Exacto, sí, sí, estamos internacionales. Sí, ya, es súper internacional. Y bueno, no, me encanta hablar de menstruación. Soy diagnosticada con epilepsia focal hace 10 años. Entonces, bueno, creo que es un tema que a todas nos va a encantar, que a todas nos va a gustar mucho. Está muy bueno, muy divertido y es como un tema que a veces no se habla y está bueno como generar el espacio para dialogar un poco sobre esto, ¿no? Total, total. Y también siento, pues, que aparte de que no se habla, cuando se nombra un diagnóstico o la menstruación sigue siendo muy tabú, que es como, no, Tal no hay que cual. hablar de eso. Entonces, bueno, aquí estamos rompiendo los tabúes también. Perfecto, genial, me encanta, me encanta. No sé si querés arrancar hablando un poco habíamos dicho de hablar un poco acerca de los ciclos menstruales, ¿no? Nuestros, empezar. Sí, a mí me gustaría que las personas que se están conectando nos escribieran ahí en el chat cómo fue su primera menstruación, porque creo que podemos arrancar desde ahí, eso es como el inicio de todo. Entonces, no, si quieres empieza tú a contar cómo fue tu primera menstruación. A ver, cuéntame. A ver, les cuento. Yo tenía 11 años, o sea, era bastante chica. No tenía mucha idea, pero algo mi mamá me había hablado, o sea, algo me había preparado. Y creo que me levanté, yo estaba de vacaciones con toda mi familia, me levanté, fui al baño, me vi y dije, ay, ¿qué es esto? Como que entre que me asusté y dije, ah, pero por ahí es esto que me dijo mi mamá. Entonces fui y le pregunté, mami, le digo, me pasó esto, ¿qué es? ¡Ay! Y todos se alegraron en la familia, no era como una celebración. Se hizo señorita, esta casa se dice así. Se hizo señorita, toda celebración, todos me abrazaban, festejábamos. Así que bueno, medio que mi familia era como más como una celebración. Y yo lo viví, o sea, los meses que siguieron lo viví como, nada, adaptarme un poco y sentí mucho los cambios en el cuerpo. O sea, empezó a cambiarme todo el cuerpo, de repente tenía como cuerpo más de mujer y no tan de nena. Entonces, nada, fue interesante todo ese cambio y la verdad lo viví con mucha naturalidad, digamos, muy lindo en mi caso. No sé, el tuyo, contanos, seguro nos querés contar. Bueno, en mi casa sí era natural hablar del tema, yo ya lo sabía, pero yo estudiaba en un colegio de monjas católico. Ah, Entonces hablar de menstruación era pues prohibido. Yo estaba haciendo, tenía también como 12 años, estaba haciendo la fila para que me calificaran el cuaderno y en ese momento como que sentí la descarga y no fui capaz de decirle a nadie porque después eran puras monjas y yo dije como no, o sea, qué vergüenza porque de aquí no se puede hablar del tema. Me quedé con los calzones manchados hasta que llegué a mi casa, pues muerta de la vergüenza, ¿cierto? Pero yo llegué a mi casa y también fue en tu casa, o sea, mi mamá fue como no, sí, sí. ya está una mujer, entonces de eso llamó a mi papá, llamó a la familia a decir que ya pues era como que había llegado la hora, ¿cierto? También fue Sí, un motivo de celebración. Ahora, yo como educadora menstrual, digamos que en ese aspecto entiendo que los papás lo hacen desde el amor, ¿cierto? Pero eso también es un tabú que hay alrededor de la menstruación y es que no nos hacemos mujeres por llegar a la menstruación. claro, Simplemente tal que cual. lo lógico llegó muy rápido a los 11 12 años, o Sí, ahorita que llegan a los 10 años y ya están menstruando. Entonces, claro, porque uno no puede ir a una niña de 10 años que ya es mujer, ¿cierto? claro, sí, sí, Pero sí, tal cual. en su
momento era como el boom, la emoción, y no sé si a ti te pasó, pero a mí el dolor fue súper fuerte. O sea, mi menstruación siempre fue muy dolorosa. Yo como que me llegó, todo estaba muy feliz y como a las horas, pues pucha, yo empecé a sentir el dolor, estaba sudando Sí, frío, náuseas y me di cuenta que de ahí en adelante la menstruación iba a ser súper dolorosa. O sea, sí. como que dije, ay, Sí, a mí no, así. me ha pasado lo mismo también, como todo ese dolor, a mí siempre me pasa, tengo dolor de cabeza antes, que eso como que medio, después te vas conociendo y vas sabiendo cuáles son los síntomas que tenés antes, o sea, a mí para mí me pasa que el día anterior, los 2 días anteriores, medio que no me banco ni a mí misma, digamos, estoy como rara, me siento rara y digo, ah, bueno, me debe estar por venir. Y después empieza el dolor de cabeza y después, bueno, sí, obviamente, los dolores, que uno a veces son fuertes, a veces uno aprende a convivir con ellos, pero bueno, obviamente que uno puede usar, hay personas que son adeptas, personas que no quieren y personas que sí, analgésicos, digamos, para disminuir los dolores y hay mucha gente que prefiere transitar el dolor y pasarlo, ¿no? Cada uno tiene sus maneras, pero sí, sí, también he sentido mucho dolor, digamos, con los periodos, sí. A mí, digamos, fue muy complejo porque con el dolor yo viví en un ambiente donde se normalizó mucho. Claro. Entonces, eso no hizo que yo fuera al médico, porque imagínate tú acá, pues, como que hay una niña de 15 años para urgencias porque tiene cólicos menstruales, ¿cierto? Como que no Sí, es sí, admitido. sí. Pero creo que si hubiera sido normal decir como el dolor no es normal, creo que hubieran tenido diagnósticos más oportunos por Sí, endometriosis, ¿cierto? Entonces yo creo que a veces normalizar el dolor es muy tal pesado. cual, no. No, sí, por lo menos consultar un poco, ¿no? Para descartar otras patologías o para mejorar, digamos, maneras de sobrellevar ese momento mejor, ¿no? Eso sería Total. bueno. A mí me pasa lo mismo que a ti antes de que me llegue también. Me da como dolor de cabeza, me dan esos senos y si me siento, a mí no me da mal genio, pues así como que no me banco, sino que más Sí, bien yo lloro y lloro y lloro y lloro. sí, sí, también. Y eso sí, ahí las hormonas tienen que ver en eso, no son inocuas, digamos, están actuando, están vivas ahí. Sí. ¿Cómo dices ser neuróloga? ¿Qué te llevó como a emprender ese viaje? A ver, bueno, yo primero empecé medicina, siempre desde chica quería ser médica, me debatí siempre entre ser médica o artista plástica, porque siempre me gustó también todo lo que es arte. La realidad es que finalmente estudié medicina, pero nunca dejé de pintar, o sea que hice las dos cosas medio que al mismo tiempo. Y después, bueno, decidí ser neuróloga. Yo quería ser neuróloga de niños en principio, pero claro, cuando yo iba a ver a los niños, no me Ajá. sentía, o sea, me ponían un poco mal cuando lloraban y los tenía que revisar. Y dije, bueno, me parece que quizás no es eh, mi especialidad, pero me seguía gustando mucho la neurología y elegí la neurología de adultos. Pero básicamente neurología porque siento que es una patología que tiene mucho para crecer, mucho para investigar. Muchas cosas se saben, pero hay muchas otras que no. Entonces me pareció eso súper interesante. Y también cómo el cerebro, digamos, regula muchas cosas del resto del cuerpo. Obviamente cada parte del cuerpo es especial, pero el cerebro en sí tiene muchas funciones y muchas funciones de las que todavía hay mucha, lo que les dije antes, mucho misterio. Entonces eso como que me atrae un poco y ahí finalmente terminé estudiando neurología. Y después, bueno, me especialicé en epilepsia porque me parecía también una patología bastante interesante, desde diferentes puntos de vista, desde los síntomas que puede tener, que a muchas personas les puede parecer raro y no saben el diagnóstico y tardan en llegar el diagnóstico porque no son cosas que uno sean, digamos, que uno las hable, las escuche en la vida diaria a veces. Entonces, y me interesaba también porque la epilepsia tiene como un tabú que en realidad es como, no se entiende muy bien por qué cuando uno lo estudia, cuando uno se interioriza en el tema, porque desmitificar un poco todas estas cosas que se creen alrededor de la epilepsia y también explicarle a la gente todo esto me pareció todo súper interesante para que esta enfermedad, digamos, se sepa más, que podamos investigar más y sea más que, digamos, una enfermedad más como otras. Obviamente tiene sus limitaciones, no vamos a decir que no, pero que realmente se puede, digamos, tener una vida con restricciones, con algunas restricciones, pero normal, ¿no?
Así que, bueno, todo eso me interesó y por eso después me especialicé en lo que es epilepsia. Me encanta. Yo creo que lo hablábamos ahorita y es que nunca había definido de pronto cómo la epilepsia llegó con las hormonas, ¿cierto? Porque, digamos, bueno, a mí me diagnostican hace 10 años, entonces yo obviamente ya venía menstruando hace mucho tiempo, entonces como que Sí. dije, bueno, me diagnostican con epilepsia focal, lo que tú dices, el ritmo cambia mucho, cambia la forma de hacer las cosas, sobre todo la vida nocturna. Yo soy re Sí. futbolera, a mí me encanta el Ay, fútbol, a mí también me yo encanta, me encanta. Es más, lo hasta recién imaginé, estaba viendo un partido de fútbol hace un ratito. lo imaginé el amistoso, me imaginé que estabas viendo. Tal cual, tal cual. Llegué tarde, pero lo agarré el final, porque por el trabajo, pero Total, total, entonces claro, me gusta ir al estadio, iba a algunas cosas, yo dije, oh, pucha, claro, con el diagnóstico, pues ahorita me estoy reconciliando con la epilepsia, ok. ahí voy despacio, entendiendo que me pone algunas cositas y yo tengo que aprender a convivirlo, pero nunca me interesó cómo saber si eso tenía que ver con el ciclo menstrual, ¿cierto? Porque nunca nos hablan de eso, o sea, ni siquiera al paciente, y no sé para ti cómo fue, sí, se ha hablado en algún momento de que las hormonas tenían algo que ver. Sí, a ver, en las consultas a veces las pacientes vienen y te dicen, o sea, a mí me pasa, es raro, porque vienen y dicen, es raro porque a mí me pasa justo cuando me está por venir, o justo en el medio del ciclo, ¿por qué? Entonces ahí empieza la pregunta, cuando más que nada empieza la explicación cuando ellas preguntan, porque a ver, a veces la primera consulta hay tantas cosas por decir que algunas cosas quedan por fuera, pero la realidad es que tratamos de poder explicarles a los pacientes todo lo que les puede generar cambios en su frecuencia de crisis, desde ya sea obviamente, no sé, consumo de alcohol, dormir menos, bueno, y lo que es menstruación también es importante, porque como te decía también antes, la epilepsia catamenial, que es lo que nosotros llamamos a la exacerbación de la frecuencia de crisis, el aumento de la frecuencia de crisis durante, digamos, ciertos periodos, que ahora vamos a hablar en qué periodos del ciclo menstrual. Entonces, saber que la epilepsia catamenial es bastante frecuente, ¿sí? O sea, hay muchos trabajos, pero varía desde, en algunos trabajos 10%, pero llega incluso hasta el 70%, y esto, digamos, depende de la definición un poco de lo que uno llame aumento de la frecuencia de crisis, ¿no? O sea, cuánto aumenta, por cuánto tiempo, entonces ahí esa es la diferencia entre la frecuencia de la epilepsia catamenial, pero la realidad es que es bastante frecuente, ¿sí? Hace poco leí un trabajo que alrededor del 50% de las mujeres lo experimentan, ¿sí? Entonces, claro, es frecuente, muchas por ahí mujeres no se dan cuenta, pero otras sí, y es importante saber que esto tiene que ver con las hormonas, ¿sí? Las hormonas sexuales. Eh, las mujeres, así a grandes rasgos, hormonas sexuales tenemos dos, ¿sí? O sea, tenemos una hormona que la secreta una estructura del cerebro que se llama hipotálamo, que es como la principal, que es la gonadotrofina, y esa se conecta con la hipófisis, que es otra estructura que está por debajo, y le da la señal a la hipófisis que libere ciertas hormonas que son cíclicas, aparecen en cierto momento del ciclo. Estas dos hormonas de las que yo estoy hablando son los estrógenos y la progesterona, que muchas mujeres y, por qué no, hombres seguramente escucharon de estas hormonas que se van liberando, digamos, en forma cíclica durante todo el ciclo menstrual. Y saber que, por ejemplo, los estrógenos en general son, digamos, más proepileptogénicos, o sea, proconvulsivantes, ¿sí? Por una acción que tienen sobre el cerebro, que hacen que aumente la excitabilidad neuronal, y Sí. la progesterona tiene justo el efecto contrario, como más anticonvulsivante, porque aumenta también la neurotransmisión, pero esta vez la neurotransmisión inhibitoria, o sea, la que inhibe la excitación neuronal. Entonces, un poco los cambios de la frecuencia de crisis durante el ciclo tiene que ver con la aparición o desaparición de estas hormonas durante el mes, ¿sí? Ok. Así Yo, que eso es el porqué, digamos. listo, por ejemplo, yo nunca me había dado cuenta de eso, o sea, que empecé a registrar y creo que eso sería súper importante para todas las personas que nos escuchan y no sé si para ti como, pues claro, doctora, uno llega y no es lo mismo que una lleve su cuaderno y le diga, mira, es que yo siento que me pasa esto,
para ayudarte a ti, pero también siento que es un proceso y es una responsabilidad nuestra. Lo digo como desde el amor, ¿cierto? A veces nosotras Sí, somos muy ligadas de, ay, es que así soy yo, es que esos son mis cambios hormonales, es que, ¿cierto? Como que eso no tiene que ver conmigo, pero sí. hay que empezar a arreglar eso. Yo creo que no me hubiera dado cuenta de que se me aumentaban tanto, sino de verdad me hubiera detenido a pensar por qué me siento de esta manera. Entonces, ¿crees que sirve mucho que hagamos un registro de todo lo que nos sucede? Tal cual. En eso Sí, estoy súper de acuerdo. El registro de crisis, que nosotros a veces nos ayuda mucho para tomar decisiones terapéuticas. Entonces el registro de crisis es fundamental, porque aparte ahí es cuando nosotros somos conscientes en qué periodo, incluso yo siempre les digo, pongan un resaltador sí, los días digamos, de la menstruación. sí. Entonces ahí uno más o menos va viendo, obviamente que depende de qué tipo de ciclo tengan, si son regulares, irregulares, y eso también nos sirve que se registren varios meses, ¿sí? Sí, Que no sea solo uno y listo, sino que sea a lo largo del año, por ejemplo. Eso es interesante. Y como vos decís, anotar los cambios, cambios de humor, cambios en el cuerpo, todo eso va, digamos, está bueno registrarlo para hacerlo consciente, que yo siempre le digo a los pacientes, escuchen el cuerpo, cuando están muy cansados, descanses, cuando están, digamos, eso es fundamental. Y también nos sirve a nosotros como para poder registrar este tipo de epilepsia y poder también darles un tratamiento. Entonces, es súper importante registrarlo, ¿sí? Porque, como vos decís, puede pasar en diferentes en diferentes momentos del ciclo, ¿sí? No solo en la menstruación, sí. ¿sí? Sino en otros momentos que después, si querés, hablamos un poco de eso. Sí, sí me interesaría hacerlo porque obviamente cuando yo trabajo el proceso de la menstruación, pero a veces decimos como hay solo menstruación y yo no, vengan, es que hay otros procesos también que el cuerpo aborda a lo largo del ciclo. Y siento que, bueno, eso es como una ventaja para las personas que somos diagnosticadas con epilepsia y creo que no nos damos cuenta. Y es que nosotros tenemos un poder de autoconocimiento diferente al de los demás, porque tenemos que estar Sí. mucho más atentas a lo que pasa alrededor, ¿cierto? Entonces a veces creo que damos por, parece una desventaja, de pronto decir como no, tengo que estar pendiente, tengo que estar atenta, y yo hoy las invito a que lo vean como una ventaja, que yo creo que Sí. si yo no tuviera el diagnóstico de la epilepsia, no me hubiera dado cuenta de, o sea, lo que me habita adentro, cómo cambio, y eso me ha ayudado demasiado a mejorar mi estilo de vida. O sea, doc, yo soy abogada, yo ejerzo el derecho, puedo saber cuándo una crisis está a punto de darme, ¿cierto? Entonces digamos que el autoconocimiento es súper importante. Entonces sí, me parece que veníamos como que nos cuentes cómo cambia en la ovulación, en la menstruación y todo lo que te necesitamos saber. Buenísimo, no, aparte me parece interesante esto de mirar la epilepsia desde otra perspectiva, ¿no? Porque es verdad que al principio, y esto pasa con todos los pacientes, y yo les digo, tranquilos, o sea, es un proceso, o sea, pasa a todos, no se sientan mal por sentirse a veces que no quieren aceptarlo o que no le dan, que a veces pasa, y después con el tiempo uno lo va procesando, o sea, no es tan fácil procesar todo, ¿no? Lleva tiempo a veces, y esta mirada que vos transmitís de la epilepsia me parece súper interesante porque cómo la epilepsia vos te hace avanzar en otras cuestiones, ¿no? Que no lo hubieras hecho si no hubieras tenido, ¿no? El diagnóstico. Entonces es re interesante de transmitirlo al resto de las personas. Así que nada, genial, hermoso lo que decís, me encanta. Y bueno, con respecto a los, digamos, en qué momentos del periodo menstrual del ciclo menstrual pueden aparecer las crisis, básicamente hay como tres tipos de epilepsia catamenial, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos dos etapas, o sea, el día uno es cuando viene la menstruación, Uh -huh. nosotros le llamamos día uno, que eso depende, cada mujer puede durar, depende, algunos 3 días, otros 5, 7, 10, o sea, depende el ciclo que tenga la paciente. Sí. Y después, en el medio del ciclo menstrual, que es el día 14, en un ciclo menstrual ideal de 28 días, que no siempre es así, y es habitual que no siempre sea exactamente 28 días, en el día 14 o en la mitad del ciclo menstrual es la fase, digamos, cuando está la ovulación, ¿sí? Sí. Que es como otro hito importante, ¿sí? Entonces, durante la primera etapa, desde la menstruación hasta la ovulación, vamos a tener, digamos, en esa etapa vamos a tener picos de estrógeno, ¿sí? Y de descenso de estrógeno, que ahora le voy a comentar por qué pasa eso. Entonces, ahí
vamos a tener, digamos, este aumento de frecuencia. Listo. Primero que nada, en la fase de la menstruación, que es lo que nosotros llamamos C1 o epilepsia, está así dividido, digamos, en lo que es teórico, Sí, pero es la epilepsia catamenial tipo 1, sí, pasa en la fase pre o perimenstrual, ¿sí? Y eso tiene que ver con que hay un descenso muy brusco de la progesterona, ¿sí? Yo les dije que la progesterona era antiepiléptica, anticonvulsivante, ¿sí? Tenía ese efecto en realidad. Entonces cuando baja bruscamente, que es cuando se produce la menstruación, ese efecto que tenía protector baja. Entonces ahí empieza a haber más frecuencia de crisis, ¿sí? sí. Y uno dice que es epilepsia catamenial cuando aumentan, hay diferentes criterios, pero cuando aumenta por lo menos 2 veces la frecuencia de O crisis, los ¿sí? Por 2, claro, durante 3 ciclos menstruales, ¿no? Como para tener una definición, pero hay diferentes definiciones, ¿sí? A mí me parece esta como la más adecuada. Ese es un momento en el cual puede aumentar las crisis. El segundo momento es la fase de la ovulación, en la mitad del periodo, porque hay muchas pacientes que dicen, sí, yo leí que aumenta digamos, con la menstruación, pero a mí me pasa en el día en el medio, o sea, ¿por qué? Bueno, es otro de los tipos de epilepsia catamenial, digamos, que viene con la ovulación, y es porque hay un pico muy grande de estrógeno, ¿sí? Sí, Dijimos que el estrógeno es, digamos, proconvulsivante. Entonces ese pico de estrógeno hace que aumente la frecuencia de crisis, ¿sí? Por eso en los días periovulatorios también puede aumentar la frecuencia de crisis. Y después hay un tercer tipo de epilepsia catamenial. A ver, todo lo que veníamos hablando hasta ahora es, digamos, asumiendo que el ciclo menstrual es ovulatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese ciclo se produjo un folículo y salió el óvulo y ese óvulo, digamos, se libera y el cuerpo lúteo, que es lo que queda, sí. produce la progesterona. Eso es lo que normalmente pasa. Pero las mujeres podemos tener lo que se llaman ciclos anovulatorios, Ujú. ¿sí? Que no necesariamente se produzca, digamos, el óvulo, sino que ese ciclo no lo produzca y no Sí. tengamos el cuerpo lúteo, que es digamos, lo que produce la Progesterona. progesterona. Ajá. Exacto. Entonces, en ese ciclo vamos a tener niveles de progesterona muy bajitos, ¿sí? Durante la segunda mitad del ciclo. Entonces, se dice que hay una tercer tipo de epilepsia catamenial, que es lo que se llama en la fase lútea, que es que en Sí. este caso no tendríamos niveles altos de progesterona como solemos tener, que sería protector, sino que vamos a tener niveles más bajitos. Entonces, en esas pacientes ahí puede aumentar la frecuencia de crisis, ¿sí? Justamente porque está bajo la progesterona. Entonces, esos son como los diferentes tipos de ciclos ovulatorios, anovulatorios, y los diferentes tipos de momentos en los que vamos a tener este aumento de la frecuencia de crisis. Entiendo. Bueno, por ejemplo, yo a veces, pues claro, yo no planifico con métodos hormonales, tampoco tengo intrauterinos, porque Sí, gente no podemos en ciertos casos, y el intrauterino no me gusta tampoco, me gusta vivirme el ciclo tal cual. Y esos cambios que dices, cuando no planificamos con métodos hormonales, se sienten mucho más fuertes, porque claro, una sí siente que baja los estrógenos, es como que, ay, ya la energía desciende sí, demasiado, vamos a hacer mucho. Entonces, como que es muy bueno entender cuándo eso sucede. También yo tengo chicas, por ejemplo, cuando hago educación menstrual, que me dicen, ay, a mí no me dan cólicos la menstruación, sino que me dan cólicos la ovulación, por claro. ejemplo, ¿cierto? Entonces, todas ciclamos diferente. Lo que yo te iba a preguntar es que no es en sí, porque eso me llegó esas preguntas esta semana, de si es la menstruación la que causa estragos en la epilepsia o es la epilepsia la que causa estragos en la menstruación o eso es de parte y parte. A ver, lo principal, a ver, lo que venimos hablando hasta ahora es cómo la menstruación afecta a la epilepsia en la cuestión de que aumenta la frecuencia de crisis, ¿sí? A ¿Qué ver, pasa? no es que la menstruación la provoca, ¿no? La causa de la epilepsia son otras, la causa primaria. Lo que hace la menstruación es un facilitador, digamos, un factor que puede en ciertos momentos exacerbar las crisis y en otros ser más protector, ¿sí? Eso es lo que hace la menstruación para con la epilepsia, pero la epilepsia, no tan frecuentemente, pero puede, también producir algunos problemas ginecológicos, No ¿sí? tenía. Se sabe que los pacientes con epilepsia tienen un poco más de frecuencia de síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, Ok. ¿sí? Que es una patología ginecológica.
Entonces, en cierto punto podría afectar y también, a ver, también hay que ver si está con alguna medicación que pueda producir alguno de estas alteraciones, Sí, ¿sí? Por ejemplo, hay una medicación muy conocida como el ácido valproico que puede producir algunas alteraciones en lo que es el ciclo menstrual, pero bueno, obviamente que hay que ver riesgo-beneficio de la medicación. Si la medicación es súper necesaria, porque si no tengo un montón de crisis, bueno, claro. uno va controlando con el ginecólogo también el resto de las cuestiones del ciclo menstrual. Pero principalmente, o sea, lo más frecuente es que la menstruación afecte la frecuencia de la crisis, ¿sí? Y menos frecuentemente la epilepsia puede producir algunos de estos desórdenes, pero muy menos, digamos, con mucha menor frecuencia, Listo. ¿sí? Yo aquí estoy mirando las preguntas, ya enseguida las vamos a responder. Otra cosa también con eso que dices me parece súper importante como entenderlo, y es que, por ejemplo, yo tomo levetiracetam, ¿cierto? Sí, Y sí. a veces los efectos secundarios son muy fuertes en el sentido de que, no sé, la depresión, me da mucha tristeza, y esas emociones se me aumentan antes de que me llegue la menstruación, que es en la pre, ¿cierto? Ujú. Entonces, a veces creo que nos damos mucho látigo o nos juzgamos, y quiero que las personas que están escuchando y tienen el diagnóstico de epilepsia, a veces es el ciclo. O sea, no es que algo malo esté con Claro, nosotras, no es que esté mal llorar, no es tal que cual. seamos torpes, porque pasa mucho. A mí antes de que me llegue la menstruación, si a eso le sumamos la epilepsia y le sumamos los medicamentos, yo me vuelvo torpe, me golpeo con las cosas, se me olvida, ¿cierto? Y entonces nos damos mucho látigo y es como, no, qué pereza esto que me está sucediendo. Entonces yo les digo eso porque la menstruación, como es hormonal, ella viene llena de emociones también. Tal cual. Entonces, si nosotras no estamos preparadas emocionalmente para recibirla, va a ser mucho más fuerte, más pesada, más doloroso. Entonces yo quiero que también entiendan eso que dice la doctora, que eso es un proceso, es muy bonito. O sea, la epilepsia, pues obviamente no es como que gracias a epilepsia, pero realmente sí hace una diferencia porque te lleva a entender tu cuerpo de una manera distinta, y si a eso le Tal sumas la cual. menstruación, como que es súper importante entenderlo. Entonces es muy rico como que sepamos que la menstruación sí repercute en la epilepsia y que a veces simplemente el cuerpo y no es nuestra culpa. Tal cual, eso es súper importante porque muchos pacientes también vienen como, uy, estoy así, me siento así, qué puedo hacer yo, qué puedo cambiar? Y a veces a ver, hay cosas que uno puede cambiar, pero hay cosas que no. Uh-huh. Y como vos decís, a ver, la menstruación, como, digamos, más allá de todo esto que produce la epilepsia, produce muchas otras cosas, o sea, dolores, cambios en el humor, como vos bien decís. Entonces, obviamente hay que poner, nosotros cuando viene un paciente tenemos como muchas cosas, ¿no? O sea, los procesos que normalmente a uno le pueden producir emociones, porque a todos estamos atravesados por emociones todo el tiempo, más los cambios hormonales de la menstruación, más alguna medicación, entonces tenemos que poner en la balanza, a ver, es por la medicación, es por esto, es por el otro, entonces ahí nosotros ponemos la balanza y vemos si el efecto, digamos, uno pone una medicación y el efecto adverso es muy severo y es como muy, después de iniciar la medicación, bueno, ahí no rota la medicación. Pero si tiene que ver más con otras cuestiones, uno va poniendo en perspectiva, ¿no? No todo es por la epilepsia, por la medicación, es como hay que ver al paciente en su totalidad. Es por eso que, por ejemplo, en mi consultorio yo siempre pregunto, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué estás haciendo? No sé, si se recibió, si está estudiando, si está nervioso, porque, a ver, todo eso pasa por la persona, o sea, no es que somos un diagnóstico y una medicación, ¿no? Eso ya es una visión muy antigua de lo que es la medicina. Entonces hay que como verlo de una forma global. Yo entiendo que a veces, digamos, los médicos tenemos como tiempos reducidos, pero bueno, hay que poner, digamos, el foco un poco en abrir, digamos, y poder conocer en las reiteradas, digamos, consultas más allá al paciente, por esto que vos decís incluso. Eso que dices a mí me encanta porque no nos define un diagnóstico. O sea, Para cuando la nada. gente dice como, ay, entonces tú eres epiléptica, yo no, yo tengo un diagnóstico, pero yo soy Estefanía y soy otro montón de cosas que no tienen nada que ver. Entonces es muy bonito como entenderlo desde ese punto. Aquí, si quieres, vamos con las preguntas, que hay Perfecto. varias. Entonces hay una chica que dice qué ocurre cuando se está en fase premenopausia, es decir, disminuye la actividad Muy buena de pregunta. la menstruación. Y bueno, antes de esa, una chica me escribió y me preguntó qué pasaba cuando se nos aumentaba el deseo sexual, que si eso generaba más crisis, menos crisis, que porque ella, por ejemplo, con las parejas le preguntan, cuando ella dice, como, ay, es que mira, yo soy diagnosticada con epilepsia, que si pueden tener orgasmos, por ejemplo. O sea, que también es un tema súper Sí, tabú, que la no, gente no... eso es buenísimo y es más, incluso con Ivana, que es quien inició Espacio de Epilepsia,
siempre hablamos de hacer charlas de sexualidad y epilepsia, pues es súper interesante, y también como vos decís, no se habla mucho. A ver, no, obviamente que puede tener relaciones sexuales y puede tener orgasmos, ¿no? Hay un muy bajo porcentaje de pacientes que el orgasmo les produce crisis, pero es rarísimo, o sea, es muy No raro, puede. ¿sí? Sí, Vaya, vaya, vaya. el mensaje general es que se expresen, o sea, que tengan relaciones, que tengan orgasmos, que eso no va a afectar. Obviamente que por ahí, repito, como vemos estos cambios en el ciclo menstrual con los estrógenos y la progesterona quizá coincida, o sea, uno dice, bueno, en este momento de la fase yo tengo más ganas de tener sexo y coincide justo con que aumente el estrógeno. Entonces, bueno, no es por eso, sino por la hormona en sí, ¿no? Entonces, diferenciar un poco eso es interesante para uno no tener miedo digamos, a tener relaciones sexuales por esto, ¿no? Entonces, de poder vivir la sexualidad como cualquier otra persona sin restricciones, porque obviamente si uno piensa todo el tiempo en eso, afecta. No soy sexóloga, aclaro, ni ginecóloga, pero entiendo que eso afecta también la parte psicológica y eso consecuentemente también al deseo sexual, con lo cual ¿No? también muy buena esa pregunta, me Y encantó. yo creo que es la misma experiencia de nosotros, o sea, es que yo no soy yo soy abogada, yo no soy ginecóloga, pero la menstruación me apasiona porque la vivo completamente como en el todo y la energía sexual está ahí, entonces cuando la gente llega y dice como ese tipo de cosas, como se puede tener un orgasmo, yo creo que eso sería bueno para un live, nos Sí, podríamos está invitar. buenísimo. No, no, va a ser seguramente más adelante en Sí, Espacio de Epilepsia, va a haber una charla de sexualidad y epilepsia también. me encanta, la necesitamos urgente. Bueno, Sí, ¿qué sí. lo que es la menopausia? ¿Qué pasa con Bueno, esto es súper interesante porque lo que está escrito es que la fase en la que puede haber más crisis es la perimenopausia, o sea, cuando viene un ciclo, el otro mes no viene, sí, digamos, viene la menstruación, se empieza a desordenar todo, bueno, como ahí va a haber como fluctuaciones de hormonas muy bruscas, si de repente sí, va a haber un pico de estrógeno, baja la progesterona de repente, bueno, en la fase perimenopausia, ahí puede haber también un aumento de crisis, ok, ¿sí? No en todas las mujeres, pero cuando ya se instala la menopausia, porque ya estos cambios de hormonas no van a estar más, ¿sí? Estas fluctuaciones, la realidad es que ahí sí merman digamos, esta peoría con las hormonas. Entonces, cuando ya se establece la menopausia, lo más probable, por eso yo siempre hablo de lo más probable, porque siempre hay excepciones, pero lo más probable es que lo que pasaba durante el ciclo menstrual, durante la menstruación o la ovulación, mejore, ¿sí? Pero ya listo. instalada en la perimenopausia o premenopausia, como preguntaron, puede haber estos desórdenes y ahí sí podemos ver Aquí aumento de la dice, frecuencia. justamente me está pasando eso, mucho me está pasando eso, qué bien, pues que estemos. Aquí otra pregunta, esa yo creo que esa sí es más para mí, dice una consulta, probé muchos tipos de anticonceptivos, 7 cosas diferentes, me hacían venir 2 veces en el mes y mucho, después dejé de tomar y me viene de manera normal. Está relacionado con la epilepsia. Yo no creo, yo creo que es que el cuerpo a veces no está adaptado para todos los Mm. anticonceptivos, o sea, no estamos para todo. Simplemente es que el cuerpo tiene un propio proceso interno y hay anticonceptivos que no solamente por la epilepsia, o sea, por ejemplo, yo no fui diagnosticada sino hasta hace 10 años, pero mi primera pastilla fue como, ay, tómate esa pastilla para planificar, y yo me broté, o sea, me dio una alergia Sí. completamente, y no tuvo que ver con la epilepsia, simplemente hubo alteraciones. Todas tenemos alteraciones, las que tengan diagnósticos y las que no, ¿cierto? Es cuestión de que tú aprendas a conocer tu cuerpo, sepas cómo funciona, vayas donde un especialista. Yo soy súper, pues acá, quien conoce ni al alma, yo soy súper anticonceptivos. O sea, para mí el preservativo y entender el ciclo es súper importante y en esos 10 años doy fe de que me ha bastado para vivir una sexualidad consciente, plena y feliz. No, tal cual. A ver, saber que cada persona, o sea, esto está bueno, digamos, más allá de tener un neurólogo, de tener un ginecólogo de cabecera, y la comunicación entre el neurólogo y el ginecólogo es fundamental. Porque primero para explicar todos los tipos de métodos anticonceptivos que hay, ¿no? O sea, no solo hay pastillas, las pastillas son una manera, pero hay muchos métodos de barrera, incluso los métodos de barrera en parejas, digamos, no, si uno no tiene una pareja, bueno, en general, digamos, los métodos no barreras tienen este plus de poder protegernos de diferentes enfermedades sexuales, que hay un montón, entonces ya sabemos, y tienen este pro, y como vos decís, digamos, no, digamos, buscarle la manera de vivir la sexualidad por otro lado, ¿no? Porque aparte también las pastillas anticonceptivas tienen
muchos efectos que son buenos, pero hay otros que también son efectos adversos. Entonces, Eso, que también a la sexualidad a veces también afectan, sí, ¿no? aquí Entonces, por ahí uno suma los efectos del anticonceptivo, más los efectos de la pastilla para la epilepsia, entonces ahí, bueno, hay que ver. sí, eso que hizo responde aquí a Marita, que decía los anticonceptivos reducen la efectividad a los medicamentos de la epilepsia. A Es ver, que, depende, ¿no? ujú, Depende qué medicación anticonceptiva y con qué medicación antiepiléptica. ¿Sí? Siempre lo ideal es preguntarle al neurólogo de cabecera, ¿puedo tomar anticonceptivos? ¿Es este el tipo de anticonceptivo? ¿Interacciona con mi medicación? Y seguramente el neurólogo va a decir cada medicación en particular. Una interacción que es bastante frecuente son los estrógenos, o sea, las pastillas anticonceptivas con estrógenos, con la lamotrigina, por ejemplo, que es una medicación ok, antiepiléptica. Entonces, a ok. veces cuando nosotros iniciamos la lamotrigina decimos, bueno, lo ideal es no juntarlas con pastillas anticonceptivas que tengan estrógenos y a veces la progesterona también un poco puede afectar. Entonces, mientras esté con la lamotrigina, no usemos anticonceptivos que contengan estrógenos. Capaz hay otros métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque tanto el anticonceptivo afecta las concentraciones de la lamotrigina, las baja y puede producir crisis, y la lamotrigina disminuye la efectividad anticonceptiva de las pastillas. Entonces, esa es como la más conocida. Después hay otras, la mayoría no, pero hay otras y siempre hay que consultar cada medicación en particular. Sí, eso que dices de la medicación, por ejemplo, yo tuve cita esta semana en neurología, entonces le decía a ella que a mí las crisis se me aumentan. Yo no convulsiono hace mucho tiempo, pero sí me dan ausencias. Sí, Entonces ya me mandó, por ejemplo, un medicamento para reforzar el levetiracetam, ¿cierto? Creo que es carbamazepina o sí, clonazepam, no me acuerdo cuál. puede ser cualquiera de las dos. Sí, entonces mira que como que es ensayo y error, o sea, hay que tomarla, ver qué sucede y es un proceso que necesita mucha paciencia. Yo les digo siempre a todas las personas que me escriben y que son diagnosticadas o que tienen también temas de la menstruación, que hay que ser más amables con el cuerpo, o sea, no todo se soluciona ya la medicación ya, todo ya, o sea, es un proceso y tiene que vivirse como con amor Tal cual. también, creería yo. Sí, sí, Tengo sí, muchas sí. preguntas por mi hija que es epiléptica con 11 años y todavía no ha menstruado, pero su Ajá. cuerpo ha desarrollado. Bueno, eso pasa. Yo tengo muchas amigas del colegio también que se desarrollaron muy jóvenes, pero la menstruación les llegó a los 14 años, porque la menstruación es un proceso biológico, pero no significa el desarrollo de las mamas Claro. o del vello púbico. Entonces, bueno. Ah, mira, ese era el que me habían dicho. ¿Hay algún medicamento que ayude a evitar las crisis durante el periodo? Vitaminas, hormonas. Yo he notado que en mis embarazos bajan muchísimo las crisis. Tiene que Ah, ver. bueno, sí, tiene que ver, porque en el embarazo no tenemos picos de estrógeno, o sea, tenemos progesterona, como les dije. Claro, entonces hay diferentes tipos de comportamientos durante el embarazo. Como aumenta la progesterona, muchos pacientes no tienen más crisis. Obviamente que esto, de vuelta, hablarlo con el neurólogo, porque hay medicamentos que se usan, digamos, en el embarazo. Lo más importante es controlar las crisis durante el embarazo y elegir la medicación y tener la medicación adecuada, porque hay medicaciones que uno las puede utilizar durante el embarazo y no hay ningún problema, Sí. ¿sí? Eso por un lado. Pero sí puede pasar que baje la frecuencia de crisis durante el embarazo por esto de la progesterona, ¿sí? Y también hay que tener cuidado cuando uno tiene, digamos, ya nace el bebé, Sí. que vuelven las hormonas a reorganizarse y empiezan de a poco a volver los ciclos, que ahí Sí. no empeoren. Entonces siempre es importante que todo el proceso de planeamiento de embarazo y el puerperio lo sigan con un neurólogo y un obstetra y un ginecólogo, obviamente, porque hay varios cambios y es súper interesante, pero hay que tener consultas más seguidas, hay que estar muy pendiente de esos cambios. Eso por un lado. Ujú. Y después, lo de la medicación que vos me decías, a ver, hay medicaciones que se pueden utilizar, digamos, si es muy claro, por ejemplo, y los ciclos son regulares, o sea que yo sé que cada, no sé, 32 días es mi periodo, 32 días, por ejemplo, por decir un número, lo que se puede hacer es dar una medicación. Si, por ejemplo, aumenta la frecuencia de crisis 2 días antes y 3 días después, bueno, durante ese tiempo Sí. yo doy una medicación y después ya no la tomo más el resto, o sea, Así la estoy claro, tomando yo. sea, hay una medicación de base que Sí. uno toma siempre, pero se puede agregar algunas medicaciones solo por Sí. ese periodo y después disminuirlo. Obviamente que no es para todo el mundo, repito, cada
cada mujer tiene que hablar con su neurólogo, pero esto puede pasar, lo podemos utilizar. ¿Qué medicaciones se utilizan generalmente? Las benzodiazepinas, por ejemplo el clobazam, que vos lo nombraste hace poquito, que es un antiepiléptico y es dentro del grupo de lo que se llaman benzodiazepinas. Y hay otra medicación que se llama cetazolamida, que es un diurético en realidad originalmente, pero tiene un efecto antiepiléptico y especialmente en las crisis catameniales, que si el paciente no tiene contraindicaciones, puede utilizarlo de esta manera, ¿sí? La evidencia, o sea, la evidencia, lo que vemos en los papers científicos sobre la respuesta, no es muy alta la evidencia, o sea, no es que decimos, sí, todas las mujeres que utilizan esta medicación durante este periodo mejoran las crisis, no, algunas sí, otras no, pero es un recurso que tenemos los médicos para darle a los pacientes en estas, digamos, ocasiones en particular, ¿sí? Creo que eso es más que nada lo más importante. Después hubo muchos ensayos con respecto a el uso de progesterona, o sea, de progesterona externa. Incluso hay anticonceptivos que utilizan progesterona solamente. Hay estudios que dicen que mejora y hay estudios que no, y hay médicos que lo utilizan y hay otros que no. No hay de vuelta una alta evidencia de que funcione, con lo cual no es que a todos los pacientes que tengan esto le damos progesterona, porque la progesterona va a cambiar su ciclo menstrual, ¿sí? Si uno lo da. Entonces depende en cada caso en particular. Quizá haya casos que son crisis muy frecuentes y que empeoran muchísimo durante el periodo, y bueno, ahí uno evalúa caso por caso. Pero en general, las medicaciones que más se usan son lo que les dije, benzodiazepinas y acetazolamida en ese periodo de tiempo, ¿sí? Listo. Dice, qué buena la aclaración del aumento de la progesterona durante el embarazo. Ay, sí. Es interesante, es bueno saberlo, ¿no? Porque son todos procesos que pasan en uno y cuando uno empieza a conocer por qué pasa, dice, entiendo todo ahora. Ahora sé por qué me pasa esto. Sí, sí, total. Por ejemplo, ya aprovechando que nos están viendo tantas chicas y con el tema, empezar a buscar también productos sostenibles para la menstruación. Vean, yo desde que fui diagnosticada y empecé a usar productos como la copa, los calzones absorbentes, las toallas de tela, la relación con la menstruación me cambió mucho Sí. y es mucho más fácil el proceso con la epilepsia. O sea, lo que tú dices tiene todo el sentido. O sea, de nada nos sirve como tener neurólogo y ginecólogo súper separados, sino que de verdad todo tiene que trabajar en conjunto, porque es Tal que cual. nosotros somos un conjunto de cosas, entonces es súper importante como tener esas ayudas, ¿no? Es que es Es, necesario. es buenísimo, sí, sí, sí. Tiene que ser así, digamos, la comunicación interdisciplinaria en medicina es súper importante. Y eso también es responsabilidad de nosotras los pacientes, o sea, yo De sí digo, conectar a los médicos y obligarlos. sí, porque mi neuróloga no va a adivinar cómo es mi menstruación si yo no le digo, ¿cierto? Y mi ginecóloga no va a adivinar que yo soy epiléptica si yo no le digo, Tal entonces, cual. Importantísima la comunicación, tal cual. total. Dice que, ¿por qué me mandan DANE 35 para el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico? Si quieres, yo te mando a gineco, que es una gineco de Bogotá, que ya te puede ayudar con todo el tema de los ovarios poliquísticos, o si la doc sabe también, pero Sí, a ver qué en tal. realidad para el diagnóstico, ella tiene diagnóstico y quiere, no entendí la pregunta, No, quiere ella dice, seguirse. sí, la Diane 35, que es una pastilla que mandan para el diagnóstico del síndrome Ah, de ovario poliquístico. eso ya es una pregunta para ginecología. Sí, 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 total. Aunque si no estoy mal, y por aquí está la gineco tan linda saludando, los anticonceptivos ayudan mucho con temas de endometriosis, ovarios poliquísticos, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo no puedo tomar pastillas para la endometriosis, porque pues los síntomas, la medicación de la epilepsia es súper fuerte y dicen, no, se los absorbe, entonces dicen, no, acá no. Eso también era otra cosa que me habían preguntado, y es que, por ejemplo, yo soy diagnosticada con endometriosis, ya en este Sí, momento no tengo, a mí los dolores pues me siguen dando muy fuertes, yo los autogestiono con sí, analgésicos, ¿cierto? bien. Pero por ejemplo hay analgésicos que siento que el leviracetam se los traga, o sea, también esas pastillas que nos ayudan a los cólicos, hay unas que si ya se llevan bien con el medicamento, deberíamos de preguntar eso, realmente cualquier sirve. A ver, el levetiracetam lo que tiene de bueno que interacciona muy poco con las drogas, o sea, tiene muy pocas interacciones con respecto al resto de las medicaciones, ¿sí? Y es una medicación que se usa habitualmente ahora porque
se puede usar durante el embarazo también. Entonces, en mujeres en edad fértil es bastante frecuente utilizarlo. Con respecto a los analgésicos, la realidad es que si uno lo analiza farmacocinéticamente, digamos, mezcla las dos medicaciones, no debería, digamos, bajar la efectividad del analgésico. Sí puede pasar que algunos analgésicos te funcionen más y otros menos, y eso varía entre persona y persona. Por eso es importante buscar el analgésico que a uno digamos, le sirva. ¿Sí? Entonces, por ahí hay pacientes que un tipo de analgésico le sirve y otro dice, no, a mí no me saca los dolores ni de cabeza ni de espasmos, digamos, no lo saca. Entonces, bueno, uno tiene que ir buscando, y también es tarea del médico ir indicando, diferentes analgésicos hasta encontrar el que me sienta bien, no me da efectos adversos, me saca el dolor, y a veces por lo que, digamos, ya por experiencia propia, ¿no? Yéndome de la neurología, en general a veces es más por ahí un analgésico que actúa sobre diferentes partes, digamos un analgésico común, y un antiespasmódico que generalmente también ayuda con los dolores más que son cólicos cuando viene la menstruación. Entonces, generalmente esa combinación es lo que se usa, pero bueno, como digo, cada paciente es particular y en general, por eso siempre hablo en general, el levetiracetam no interacciona con las otras medicaciones, pero esto es en general, ¿sí? Ahí justo dice, el único que me hace efecto es el diclofenac con Previnal. Bueno, por eso, cada paciente, y eso me pasa a mí en el consultorio, usé esta medicación y no me hace nada, pero uso esta y se me va el toque. Bueno, listo, entonces usemos esa. Es, Ajá. es personal. Doc, muchas gracias. No, Yo por favor. era las que tenía por acá, no sé si alguien más quiere preguntar, pero agradecerte el espacio, que dejemos de ser tabú con todos los temas. Yo sé que muchos nos preguntábamos el tema del ciclo, la menstruación, pero nadie se atreve como a hacer el vínculo también entre ambas cosas. Tal cual, sí, sí, es difícil, más a veces todavía existen estas diferencias, ¿no? Que a veces cuando uno va al médico y es grande, y es hombre, y una es mujer, joven, o sea, uno se pone en esa situación, y a veces es difícil, digamos, hablar un poco de esto, ¿no? Pero bueno, Sí, que se hable, que se comunique, que sepan, que tengan la libertad de preguntar, sea quien sea su neurólogo, estas cuestiones, digamos, no tienen que tener miedo porque es parte de nosotras, o sea, es parte de la naturaleza de nosotras. Entonces, y todo tiene que ver, ¿no? Todos estos cambios tienen que ver con todo, digamos. Hoy hablamos de epilepsia, pero los ciclos menstruales también afectan, por ejemplo, la migraña, que es otro trastorno neurológico, pero ya nos vamos de la charla. Pero es interesante poder registrar todo esto, ¿no? Y algo que quería terminar de decir, que vos dijiste que es interesante, la relación que uno tiene con la menstruación, ¿no? De verlo, de vivirlo, digamos, de no tenerlo como algo, no quiero esto, no quiero esto. Obviamente cada una tiene una percepción diferente junto con la menstruación, pero por ahí el proceso psicológico de menstruar, de tener diferentes momentos, de sentirse un poco mejor después de que se va la menstruación o cuando viene y también registrar esos dolores, es interesante, digamos, y es interesante psicológicamente, ¿no? A veces que con pastillas que no viene el ciclo menstrual, uno a veces nota que uno se pone como un poco más nervioso o pasa algo raro que no me pasaba siempre, entonces, nada, me pareció interesante y ya de vuelta, desde una perspectiva personal y no desde mi especialidad, así que me perdonan los ginecólogos. no, aquí está la gineco Bogotá hablando del levidacetam, se puede usar con progesterona en la mayoría de las mujeres. Ahí tienen Sí. un live usted y la gineco, que ella vive en la ciudad de Bogotá, ella Estaría buenísimo. ya Me va a tiene enseñar un montón. sí, no, ya tienen para hablar de medicaciones y cómo pueden ayudarte, Una porque genia. Sí, sí, sí. A ver, ahí preguntó, ¿se puede usar? Sí, es verdad, eso es lo que me decías, el levetiracetam se puede usar con los anticonceptivos, eso sí. ay, bueno, me encanta que haya sido un tema como de tanto interés y que las dudas se fueron despejando, menos mal. Sí, sí, estuvo linda la charla, la verdad que muy interesante tu perspectiva, a mí me abre mucho más la cabeza, o sea que me enseñaste también un montón a mí, así que gracias, También- y gracias a la gente también por estar ahí. Yo también me voy con mucho conocimiento y sobre todo que podamos hablar de eso abiertamente, ¿cierto? Porque mira, aquí dicen que
me causa irritabilidad, me causa tanto, entonces que entendemos que también es el ciclo, que no solamente es un diagnóstico, sino que somos un cuerpo conjunto de todas las cosas. Entonces, no, Tal gracias cual. a... Ay, qué lindo, me Bueno, encanta. bueno, muchísimas gracias, un abrazo a toda la gente y nos vemos próximamente. Más live. Viajo para allá, me voy para Colombia. Acá te esperamos, acá te esperamos. Ahí está la gineco. Yo creo que ya, contáctete con ella, que yo sé que las dos pueden hacer un live Perfecto. maravilloso, Vamos, maravilloso. vamos, seguro vamos a trabajar juntas, seguro. Me encanta, me Bueno, encanta. un beso, beso enorme, Estefanía, un gusto. Bueno, gracias. Chao, chao.